Sean todos bienvenidos nuevamente en este día a celebrar al Señor. Hoy es el día del Señor y todos los redimidos por su sangre se reúnen para alabar y exaltar su nombre. Damos gracias a Dios porque nos ha sostenido en esta semana que ya pasó y entregamos en sus manos también el inicio de esta nueva semana. Oramos al Señor para que fortalezca nuestra fe, para que en medio de las circunstancias tan temerosas que se viven, tan poco alentadoras que podemos presenciar, ver, el pueblo de Dios se mantiene firme sabiendo en quién ha creído y que tenemos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que este servicio que hoy celebramos al Señor fortalezca nuestro corazón, pero que nuestro corazón también humillado delante de la grandeza y el poder de Dios pueda ofrecerse en este momento como una ofrenda viva delante de Él y que este culto pueda llegar delante del trono de su presencia como un olor fragante que nuestro Señor y Dios reciba con agrado. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 32 para dar inicio a nuestro servicio para el Señor en este día. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Hemos leído la palabra de Dios. Este salmo es uno de los salmos más maravillosos de el libro de los Salmos, donde David manifiesta el gozo que hay en su corazón al haber recibido el perdón de sus pecados. Este salmo, unido a la confrontación que David recibió por parte del profeta Natán allí en el Salmo 51, por su grave pecado contra Betsabé y su esposo, manifiesta aquí David el gozo y la realidad del perdón que solo Dios puede dar. Manifiesta en este salmo cómo su cuerpo decayó, cómo su espíritu se llenó de angustia. Expresa en palabras poéticas, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esta es la realidad del pecador, que quiere buscar alivio a su corazón fuera de Cristo. Solo Dios puede traer gozo y paz cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, y solo Él puede dar el perdón para nuestros pecados. Y este salmo nos invita en su último versículo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque igual que David, si somos redimidos por la sangre del Cordero, podemos decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tu corazón debe estar alegre si eres un redimido por la sangre del Cordero. Y que eso sea el motivo para alegrarte y gozarte en Jehová y cantar con júbilo, como dice la última parte de este salmo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha regalado la salvación en Cristo, porque ha perdonado nuestros pecados y porque ha quitado la angustia de nuestro corazón. Amante Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos permite reunirnos nuevamente para celebrar a tu nombre, para alabarte, Señor, porque eres el Dios lleno de amor y misericordia. Permite que nuestro corazón pueda expresar una bendición a ti, Señor, porque aún antes de la fundación del mundo nos escogiste para que fuésemos tus hijos, no porque hubiese algo en nosotros que te llamase la atención, solamente por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Señor. Miraste nuestro corazón pecaminoso y nos llamaste a salvación. Oh Señor, que las palabras de este salmo traigan verdaderamente gozo a nuestro corazón. No permitas que las circunstancias que vivimos de este lado de la eternidad opaquen el gozo y la alegría que todo pecador redimido debe tener. Permítenos vivir, Señor, expresando un corazón bienaventurado, expresando un corazón alegre, porque tú nos has perdonado y porque tú has cubierto nuestro pecado. Gracias, Señor, por este salmo que expresa la verdad del Evangelio de la gracia, que expresa con claridad, aún en el Antiguo Testamento, tu gracia derramada en un hombre que ofendió tu carácter y pecó contra ti, pero que luego vino a ti en arrepentimiento y fe y pudo reconocer su pecado delante de ti, Señor. Solo así podemos tener gozo y alegría en nuestro corazón. Y queremos, Señor, en este día, como David, alegrarnos en Jehová y gozarnos y cantar con júbilo todos los rectos de corazón. Oh Señor, tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro pecado y nos diste tu vestido de justicia. Y hemos sido ahora declarados justos, Señor. Que esto traiga alegría y gozo a nuestro corazón. Quiero pedirte, Señor, en este momento también por nuestros hermanos que están enfermos, para que ahí, en medio de esa situación física, también ellos se puedan alegrar y gozar. Porque la enfermedad es algo pasajero, pero la enfermedad del alma trae consecuencias eternas y también, Señor, aunque estemos enfermos, pero perdonados y redimidos por ti, podemos gozarnos y alegrarnos en ti, Señor. Oro por aquellos que están luchando en su corazón con la duda, en fortalecer su fe, Señor. Por aquellos que en sus mentes, en sus corazones, Señor, el estrés y la angustia los domina. Obra en sus vidas, Señor, para que tu poder sea claro en ellos, Señor, y tengan una fe genuina en ti, Señor. Que la duda y el temor salga de sus corazones. Pero también quiero pedir por aquellos que aún no tienen la dicha y el gozo de tu perdón, para que tú también, Señor, por medio de tu palabra, por medio de alguien que pueda llevarle, Señor, el mensaje de salvación, tú uses estos medios para traerlos a ti, Señor, aún por medio de este culto que se pueda escuchar, Señor, en la internet. Guía, Señor, tu palabra a esos corazones que viven en abatimiento y en angustia porque sus pecados no han sido perdonados, y trae salvación a ellos, Señor. Ahora, Señor, permítenos cantar a tu nombre
cantar a tu gracia, cantar, Señor, a tu bondad infinita hacia nosotros, al perdonar nuestro pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Iglesia, les invito a que vayan a sus signarios y busquemos el himno 312 y vamos a cantar este himno: a Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en su mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Muy bien, vamos a seguir cantando al Señor y vamos al himno 322. Himno 322, años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios
allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Qué bueno es poder cantar al Señor sabiendo que en la cruz su amor demostró y de gracia al hombre revistió. Y esa gracia que Él derramó sobre nosotros es lo que nos permite alabarle con gozo. Nuevamente recuerden el primer versículo del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso. Dichoso aquel que ha recibido el perdón de Dios. Vamos a seguir cantando al Señor. Busquen el himno 329. Himno 329, fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Sí, Señor, que tu presencia nos ampare cada día. Señor, gracias por traer gozo a nuestro corazón al perdonar nuestro pecado y nuestras transgresiones. Gracias, Señor, por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor, porque cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por tu misericordia, Señor, nos llamaste a salvación. Gracias, Señor, por esas ricas misericordias derramadas sobre cada uno de nosotros para regalarnos la salvación y por medio de tu sangre derramada en la cruz, limpiar nuestro corazón de toda maldad, Señor. Gracias, Padre, porque si hoy tenemos paz y gozo en nuestro corazón, ha sido por tu obra redentora, la cual queremos recordar en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibiste el castigo de una humanidad pecadora. Pero no solo eso, sino que nos diste la fe para poder mirarte a ti y venir a ti y reconocer nuestro pecado, Señor. Así como David lo expresa en este Salmo 32, mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh Señor, qué acto tan maravilloso y glorioso, Señor, que has hecho en nosotros. Y te damos gracias por esto, Señor. Atrae, Señor, a aquellos que siguen en el camino ancho, ese que lleva a la condenación, Señor, y llámalos a salvación, Padre. Ahora, Señor, te quiero dar gracias por las ofrendas también que envías a la iglesia. Gracias, Señor, por las personas que ofrendan y con fidelidad, Señor, aún en medio de las dificultades económicas, pueden dar para el sostenimiento de tu obra y la extensión de tu reino, Señor. Oramos por el bienestar económico de todas las familias y hogares de esta iglesia, Señor. Ahora, Padre, permítenos ir a tu palabra y aprender tu palabra, Señor, y conocerte más y crecer más en la fe, Señor, y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a la palabra de Dios y les invito a que vayan al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Vamos a estar estudiando los versículos 24 al 30. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hemos leído la palabra de Dios. Este relato de Marcos nos habla de una mujer que creyó en Jesús muy a pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra. Y se narra en esta historia cómo la bendijo el Señor por causa de su fe. Sin embargo, aunque este tema de la fe es la parte central de esta narrativa que nos presenta aquí Marcos, quiero que miremos que hay algo más en el trasfondo de este pasaje que nos ayudará a tener un mejor entendimiento de la naturaleza y el alcance del Evangelio. Para una mejor comprensión vamos a dividir esta historia en 5 escenas. Y llamaremos la primera escena el retiro de un Salvador que no pudo ocultarse. Dice el versículo 24 nuevamente que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Marcos y Mateo nos dice que Jesús se fue o se retiró a la región de Tiro y de Sidón, muy posiblemente para descansar o para evitar una confrontación con los líderes religiosos de Israel. Habíamos visto ya en los primeros versículos de este capítulo 7 que Jesús había tenido un enfrentamiento con los fariseos al desenmascararlos y mostrarles que eran unos hipócritas. Eran unos hipócritas por su religiosidad y por su legalismo, así que es muy posible que después de esto, dice el texto, levantándose de allí, el Señor Jesús se retira a la región de Tiro y de Sidón. Estas poblaciones quedaban al norte de Galilea. Hoy en día este lugar se conoce con el nombre de El Líbano. Marco nos dice que el Señor entró en una casa, pero no nos dice de quién era la casa, quiénes vivían ahí. Y nos da el detalle de que Jesús quería estar allí de incógnito. Pero el texto literalmente dice que Jesús no pudo esconderse
Y nos da la razón, porque una mujer sirofenicia estaba decidida a tener una audiencia con Jesús. Y ya aquí aprendemos algo. Aquí hay un principio que quiero resaltar, que la verdadera fe es como un imán que nos atrae a Jesús. Esta mujer tenía una gran necesidad y al mismo tiempo una gran confianza depositada en la persona de Jesucristo. Y esto nos lleva a la segunda escena, la petición angustiosa de una mujer pagana. No sabemos el nombre de esta mujer, pero Marcos sí nos describe las circunstancias que rodearon su vida. Lo primero que leemos de ella es que era griega, o sea, gentil. Ella no pertenecía a la nación de Israel. Pero para colmo, Marcos añade que ella era sirofenicia de nacimiento, dice el versículo 26. Dicho en otras palabras, Marcos deja claro que esta mujer venía de un trasfondo groseramente pagano. La nación de Tiro fue la que introdujo la adoración a Baal en Israel. La mujer más perversa que menciona la Biblia, llamada Jezabel, era de Tiro. Pero contrario a los fariseos, esta mujer sí mostró una gran fe en Jesús. Esta mujer nos enseña que la verdadera fe surge de un verdadero sentido de necesidad y de impotencia. Jesús dijo en su palabra, los que están sanos no tienen necesidad de médicos. Esta mujer estaba muy consciente que no había ninguna cosa en este mundo que ella necesitara más que a Jesús. Por eso estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo que se le interpusiera en su camino, aunque no había ninguna razón para tener la menor expectativa de que ella iba a ser recibida por ese rabino de Nazaret, y mucho menos que escucharía su petición. Ella sabía que los judíos trataban de mantenerse lo más lejos posible de estos idólatras paganos gentiles. De manera que para que ella pudiera llegar hasta Jesús, implicaba para ella tener que vencer muchas barreras sociales, morales y religiosas. Pero ella tenía una gran fe y ella tenía un gran problema. Su hija estaba terriblemente atormentada por un demonio. Así lo describe Mateo en la cita paralela y les invito que vayan a Mateo capítulo 15, a partir del versículo 22 allí. Hay más detalles sobre esta escena que nos describe Marcos. Ella sabía que solo Jesús podía liberar a su hija de esta esclavitud. De alguna manera ella había escuchado de Jesús y de su poder, y ella no iba a desaprovechar esta oportunidad. En el versículo 26, Marcos nos dice que la mujer le rogaba, ella le suplicaba con insistencia a Jesús. Pero Mateo allí en el capítulo 15, versículo 22, lo describe mucho más claro, porque dice que ella clamaba gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y con esta súplica, o con la súplica de esta mujer, podemos pasar a la tercera escena, la reacción inesperada de un Salvador compasivo. Podemos leer ahí el versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo dice que cuando ella comenzó a clamar, Mateo en el capítulo 15, versículo 23, dice que cuando ella comenzó a clamar, llamando a Jesús, él no le respondió palabra alguna. Imaginen lo que ella pudo haber estado sintiendo. Ella por primera vez ve un rayo de esperanza para que su hija sea sana, pero Jesús ni siquiera le dirige la palabra. Y la cosa se pone peor porque ella sigue clamando hasta que desespera a los discípulos
que le dicen al Señor, despídela pues, da voces tras nosotros. Ese detalle está en Mateo 15:23. En palabras actuales, los discípulos le dijeron algo así como, Señor, atiéndela y sal de esta mujer ya, que nos está molestando. Y Jesús contesta allí en el versículo 27 como un no. Y en el versículo 24 del Evangelio de Mateo, la cita paralela en el capítulo 15, da ese detalle. No, es que él dice, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en vez de desistir por esta respuesta, esta mujer decide postrarse de nuevo ante Jesús y suplicarle con más insistencia, diciendo, Señor, socórreme. Imaginemos la angustia de esta mujer. Ella suplica desde lo más profundo de su corazón, por favor, Señor, socórreme. Lo podemos ver en el pasaje paralelo de Mateo. Pero vemos la respuesta de Jesús allí, en el versículo 27 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué respuesta más extraña, ¿no? ¿Por qué trató el Señor así a esta mujer? Bueno, permítame explicarle algunas cosas para poder entender lo que pasa aquí. En el idioma griego hay dos palabras que se traducen como perro. Una es para referirse a los perros salvajes y la otra hace referencia a los perros que las familias tenían de mascotas. Y esta última es la que el Señor está usando aquí. Esta expresión de Jesús es una especie de parábola a través de la cual Jesús quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la aplicación del plan de redención diseñado por Dios. Él dice que en una casa que hay mascotas, lo normal es que los hijos coman primero y los animales después. Esto sería el orden normal en los hogares promedio. Jesús toma este ejemplo y seguramente esta mujer conocía muy bien para decirle, mujer, hay un orden en este asunto, hay un orden en el plan de redención, el evangelio debe llegar primero a los judíos, en el cumplimiento del pacto que Dios hizo con su pueblo allí en el Antiguo Testamento, y después llegará a los gentiles, o sea, a todas las demás naciones. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta del orden? Bueno, era necesario que el Señor ofreciera el evangelio a los judíos antes de hacerlo a otros, para mostrarles que Él era el Salvador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Pero inmediatamente después de su resurrección, la orden del Señor fue, vayan y prediquen el evangelio, comenzando en Jerusalén, para que desde allí se les lleve a todas las naciones de la tierra. Lucas 24:47. Y es ese orden en el plan de redención lo que sirve de apoyo al trasfondo de la declaración que Jesús le da a esta mujer sirofenicia. Que el Señor debía morir primero y resucitar antes que las puertas del evangelio se abrieran de par en par a todas las naciones. Lo sorprendente en esta historia es que esta mujer entendió perfectamente todo lo que el Señor trataba de decirle. Ella se da cuenta de que detrás de esta parábola de Jesús hay una oferta que no está muy clara, pero que está allí. Y es a la que ella va a aferrarse con todas las fuerzas de su ser. Y esto nos lleva a la cuarta escena, la actitud humilde y apropiada de la fe verdadera. Miremos el versículo 28, y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Qué respuesta!
Jesús le acaba de decir que ella aún no tiene lugar en la mesa. Pero luego que los hijos coman, o sea, cuando ya todos los hijos de Israel escuchen el Evangelio, entonces después la invitación sería para todos. Pero ella, en vez de ofenderse, lo que contesta es: está bien, Señor, yo entiendo que soy un cachorrito gentil, yo acepto que no tengo derecho a estar sentada a la mesa, pero el banquete de Dios es tan abundante que yo me conformo con las migajas que caen del plato de los hijos. Qué fe la de esta mujer. Alguien comentó sobre esta respuesta que esta mujer nos da una lección de protocolo celestial para acercarnos a Dios. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros venimos delante de Dios con nuestras peticiones? ¿Acaso tenemos derecho a venir al Señor reclamando, proclamando o demandando como muchos pretenden hacerlo hoy día? No. Esta mujer acepta humildemente cuál es su lugar en ese momento de la historia redentora, pero al mismo tiempo ella sabe que puede apelar a la sobreabundante bondad de Dios para que responda a su petición. Esa es la actitud que caracteriza a la verdadera fe. Es con esa actitud que oramos a Dios. Le decimos también: Señor, vengo ante ti sabiendo que no merezco nada, pero yo sé que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Iglesia, la palabra de Dios nos recuerda siempre que todo lo que recibimos del Señor lo recibimos de pura gracia. Esta mujer vino al Señor sabiendo que no tenía ningún derecho de sentarse a la mesa con Jesús, pero ese no es nuestro caso ahora. Todo el que haya confiado en Jesús para la salvación de su alma, sin importar qué nacionalidad tiene, ya no es un cachorrito gentil que espera comer de las migajas que caen de la mesa. Nosotros, los hijos de Dios, somos aquellos para los cuales Él ha preparado un banquete de gracia. Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que si las migajas que caen de la mesa fueron suficientes para esta mujer sirofenicia, ¿cuánto más lo serán para nosotros, los que estamos sentados a la mesa? En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. El texto dice que el trono de Dios es un trono de gracia. O sea que lo que Dios nos da es solo por gracia, por causa de Jesús. Esta mujer tuvo acceso a Jesús porque entendió el Evangelio. Ella reconoció que no tenía ningún mérito para ser oída, pero creyó en la bondad y en la misericordia de Jesús. Y eso hizo que Jesús honrara su confianza. Y esto nos lleva a la quinta escena. El poder de Dios actuando a favor de una débil mujer. El versículo 29 dice: entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Y qué dice? El versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pero lean allí también en Mateo capítulo 15, versículo 28, lo que dice Mateo, de una forma más amplia. Dice que Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ella posiblemente no conocía mucho de Jesús, pero lo que sí conocía, o lo poco que conocía del Señor, la llevó a aferrarse a Jesús con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas de su corazón. Y es que fuera del Señor Jesús no hay esperanza para nadie.
Y creo que esta mujer entendió eso. Lo que hizo grande la fe de esta mujer fue esa extraña combinación de una profunda necesidad con una gran confianza y una disposición humilde a esperar en Jesús a pesar de tener todas las circunstancias en su contra. Eso es una gran fe. Necesidad, confianza, humildad. Aunque la respuesta de Jesús a ella pareció muy dura, el Señor estaba probando su fe para convertirla luego en una gran fe. Y la historia termina, como dice el versículo 30, con su hija sanada y ella con una gran fe. ¿Qué podemos aprender de esta narrativa de el Evangelio de Marcos aquí en este capítulo 7? Bueno, aprendemos que debemos vivir aferrados a Cristo muy a pesar de las dudas que nos ataquen. La fe es el arma con la que podemos matar la duda. Aférrate a Jesús y no lo sueltes. Amigo que me escuchas, no importa cuánto tengas que esperar o cuánto tengas que clamar o cuánta oposición encuentres. Si tú eres un pecador que necesita la misericordia de Dios para el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, continúa clamando a Dios hasta que tenga misericordia de ti. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. No hay otra opción. Fuera de Jesús no hay salvación para nadie. Y si tú, hermano, estás pasando por una tribulación, no olvides que solo Cristo puede darte a ti y a tu alma el alivio y la paz que necesitas. No te sueltes de Jesús. Aférrate a Él con todo tu corazón, como lo hizo esta mujer Firocenicia. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra y que su gracia y su paz estén con nosotros. Iglesia, para terminar quiero que busquemos en nuestros signarios el himno o el coro 440. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Iglesia, damos por terminado nuestro servicio. Un saludo especial para todos. Reciban de mi parte un fuerte y cariñoso abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente.